Buenas tardes, jóvenes. Bueno, vamos a ver ese problema. Yo quiero hoy continuar con teoría cinética, ¿verdad? Pero antes voy a leer el problema que me plantea aquí Carlos Andrés. Y si alguien tiene que comentar algo, ¿verdad? Si lo ha visto ya el problema por ahí hecho, me dicen, ¿verdad? Dice que es una barra de hierro de 1 kilogramo que es llevada a forjar a 800 grados Celsius. Ok, entonces la masa es 1 kilogramo. Mm, dice, y es llevada a una forja a 800 grados Celsius. Y luego es tirada en 20 kilogramos de agua, dice ahí, ¿verdad? Que está a una temperatura de 15 grados Celsius. Entonces, la otra cosa son 20 kilogramos a 15 grados Celsius. ¿Ok? Mm, vamos a ver, ¿qué más dice? Asumiendo que no hay pérdida de energía del calor con los alrededores a medida que el sistema agua-hierro alcanza su temperatura final, determine el cambio de la entropía total de la barra. Sí, ese tema no es de ahora. Ese tema es de lo que se va a ver, digamos, en el último capítulo del libro. O sea que para el examen del sábado no va a entrar algo así, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos hacer es que luego me la manda al correo, el que me la envía ahora, y me recuerda para entonces luego hacerlo en una clase cuando lleguemos a ese material. ¿De acuerdo? Más bien, muchas gracias por decirme. Es que sí, tenía como la duda, Sí, porque algo que porque ahí le está pidiendo que calcule el cambio de entropía, y la entropía ni siquiera la hemos visto. O sea, ni hoy la vamos a ver. Tengo que ver ese tema hasta que volvamos de la semana de desconexión. Entonces, de ahí no lo planteo ahora porque, es decir, no he explicado la teoría de ese tema, así que mejor cuando lleguemos ahí. Lo hacemos, ¿verdad? perfecto. Usted que fue el que porque lo tiene, me recuerda o me lo vuelve o me lo manda al correo también y yo lo hago y así ganamos tiempo. Es decir, ya lo tengo hecho y lo hacemos cuando volvamos cuando cubramos ese tema, ¿verdad? Bueno, entonces, si es que pensé que comencé a poner los datos porque pensé que era un problema de la primera ley, que sí entra para este quiz, ¿verdad? Bueno, como les decía, quiero hoy volver sobre el tema de teoría cinética, porque el lunes, es decir, les puse la clase sincrónica y me faltaron algunos detalles que quiero retomarlos. Este, Voy a volver a escribir algunas ecuaciones y a comentar algunas cosas por ahí. En teoría cinética, cuando yo calculo el cambio de momento, ¿verdad? Esto es momento lineal, siempre yo lo voy a poder calcular como 2m0 por Vx. Y lo dije en la clase asincrónica, que ese 2 es debido a que en teoría cinética se supone que las colisiones son elásticas. Entonces se conserva el momento lineal y se conserva la energía cinética. Quiere decir entonces que cuando una molécula colisiona con una pared del recipiente, ¿verdad? Donde está el gas y rebota, esa colisión es elástica. Entonces incide con velocidad Vx, ¿verdad? Y regresa con velocidad menos Vx. Solamente que la magnitud de la velocidad es la misma. Entonces cuando yo hago momento final menos inicial, me sale ese factor 2 ahí, ¿verdad? Y la notación que estamos usando es que el M0, con esa notación nos estamos refiriendo a, ¿qué habíamos dicho? La masa de una única molécula. ¿Ok? Entonces, ahí hay que distinguir unas ecuaciones que aprovecho para ponerlas aquí, porque ya por ahí me han preguntado. En el capítulo de gases aparece esta ecuación. En el de gases, donde está el gas ideal. La masa total es N por M, o mejor así. El N, así la definen en el libro, el número de moles es masa total entre masa molar.
¿Ok? Pero también está esta otra ecuación. Masa total, que esta, digamos, se supone que es obvia, es M0 por N. O sea, la masa de una molécula multiplicada por la N cantidad de moléculas que haya, ¿verdad? Eso también me da masa total. ¿Ok? Además, N, también yo lo puedo calcular así. N entre Na, donde Na es el número de Avogadro, ¿verdad? Y N es el número de moléculas. Y también por ahí habíamos visto que KB, la constante de Boltzmann, es R entre Na. Y una más, la masa molar es igual a M0, la masa de una molécula, multiplicado por Na. Entonces, esas ecuaciones las estoy poniendo porque pues me he dado cuenta que en problemas, ¿verdad? De marque con X o los que están también en plataforma, pues se tienden a confundir porque son muy parecidas, ¿verdad? Bueno, no es que son idénticas, pero sí puede uno confundir, ¿verdad? Alguna de estas ecuaciones. Así que, digamos, ahí están, ¿verdad? Creo que el Serway no las tiene todas. O sea, creo que el Serway le da esta en el capítulo de gases y creo que le da esta, pero pues estamos poniéndolas para completar, ¿verdad? Entonces, bueno, les decía que el momento lineal, el cambio del momento lineal se puede calcular así, ¿verdad? Esto es para una molécula. Si yo quiero el cambio de momento total del gas, ¿verdad? Eso sería 2N M0Bx. Está bien, entonces vean que aquí yo distingo en las ecuaciones y estoy estudiando la colisión de una única molécula con las paredes del recipiente, ¿verdad? Con una pared del recipiente o eh, si por el contrario estamos tomando en cuenta el efecto de todas las moléculas, que en este caso sería el gas. Entonces vean que una cosa es la masa total, ¿verdad? Que está contenida en el recipiente, ¿verdad? Donde está el gas. Y la otra cosa es la masa de una única molécula. Entonces, en las preguntas en plataforma, algunas veces le dicen calcule, por ejemplo, la energía cinética translacional por molécula. Está pidiendo una, ¿ok? Y otras veces le dice que calcule la energía cinética traslacional total. Entonces ahí le está diciendo que calcule la energía de todo el gas, ¿ok? Permiso, profe, una pregunta. Sí, dígame. El VX, ¿verdad que es VRMS, verdad? Perdón. La VRMS es la VX, ¿verdad? Sí, pero también quiero aclarar eso. Ya voy a escribir esas ecuaciones también. Y ahí tal vez aclaramos. Eh, ya llegamos ahí. Digamos, si le pidieran fuerza, la fuerza es, para una molécula es m0bx cuadrado sobre, digamos, L. En este caso, esa L es lo que yo llamo en la clase del jueves, es la A, que en este caso me refiero a la arista del cubo. Recordemos que la teoría cinética, los que desarrollaron la teoría, se imaginaron el gas contenido en un recipiente cúbico, ¿verdad? Y entonces le ponen un sistema de referencia XYZ en una de las esquinas del cubo para tratar de estudiarlo, el gas, como que si se tratara de un sistema de partículas como se hace en mecánica. Entonces la teoría cinética tiene mucho de la mecánica newtoniana. ¿Ok? Ahora, otro resultado importante es este, la velocidad promedio al cuadrado, y ya por ahí voy a contestar la pregunta que me hicieron ahora. La velocidad promedio al cuadrado también se puede calcular así. Vy cuadrado promedio, Vz cuadrado promedio. Esta barra que está aquí encima se refiere a promedio, pero el cuadrado no lo puedo manipular. Es decir, yo ese cuadrado no lo puedo mover de ahí, porque ya la barra con el cuadrado ahí es una cantidad dada ya. O sea, yo aquí no puedo agarrar este cuadrado y quitarlo de aquí y poner esto en una raíz. No lo puedo hacer porque ya esto en sí es una cantidad. ¿Ok? Entonces es algo que hay que tener cuidado porque en preguntas de la plataforma
quizás le manipulan esta ecuación en la parte conceptual y vean que aquí uno no puede hacer eso. Bien, esto es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Solamente que lo estoy aplicando al caso, pues, de un sistema que tengo muchas partículas y por eso estoy utilizando el concepto del promedio, porque yo me imagino que es un recipiente en donde suponemos que todas las moléculas se mueven con la misma velocidad, cosa que no es cierto, pero para simplificar el modelo, asumimos eso. ¿Ok? Bueno. Otra cosa que he visto ahí en preguntas, ¿verdad? Es el hecho de que en teoría cinética el Vx promedio es igual al V promedio en Y más, perdón, y esto es igual al V promedio cuadrado. Así, son iguales. Ese resultado lo he visto por ahí en preguntas de plataforma. ¿Quién me dice qué significa eso? Que estos sean iguales, que se mantenga esa igualdad. Bueno, lo que significa esta igualdad es que no hay preferencia, eh, por una dirección, sobre otra, cuando se trata de estudiar el movimiento de las moléculas. Es decir, dado que se trata de un movimiento aleatorio, ¿verdad? Azaroso, desordenado, una molécula, ¿verdad? Puede tener la misma probabilidad de moverse en X que de hacerlo en Y o que hacerlo en Z, ¿cierto? Porque es un movimiento desordenado. Entonces no podemos decir, tal molécula se mueve en X y esta en Y. No sabemos porque es un movimiento aleatorio. ¿Ok? Entonces lo que hicieron la gente en teoría cinética fue que se les ocurrió suponer válida esta igualdad. ¿Ok? Y cuando suponen esto válido, aparece este resultado. El V promedio, el promedio del cuadrado, va a ser igual a 3 veces el promedio del cuadrado en X. Pero también podría ser 3 veces el promedio del cuadrado en Y o 3 veces el promedio del cuadrado en Z. O sea que una molécula tiene la misma probabilidad, como les dije, de moverse en X o de moverse en Y o en Z, ¿verdad? Y esas velocidades de las moléculas se suponen aleatorias. Entonces de ahí sale este resultado importantísimo. ¿Ok? De ahí sale ese factor 3 tan famoso en la teoría cinética, de suponer esto. ¿Ok? Vean que es una idea que la gente que hizo la teoría cinética, siglo XIX, 1860, por ahí, ¿verdad? Se les ocurrió eso. O sea, lo metieron a priori para que la teoría fuera encajando con lo que ellos sabían de la parte experimental. Vea que esta gente tenía mucha imaginación, ¿verdad? No tenían tele. Ok, bueno, entonces voy a borrar por aquí. Y ahora quiero sí comentar algo que por ahí alguien me preguntó para tratar de aclararlo. Y es la relación entre la velocidad promedio y la velocidad RMS. Y es eso. Digamos, no era esto. No, dejé botado. Está aquí. Estas ecuaciones que voy a escribir a continuación son válidas, ¿verdad? La que ya escribí ahí, ¿verdad? El promedio del cuadrado es 3 veces el promedio del cuadrado en X. ¿Verdad? Esa ecuación es válida. Pero también es válida esta. La VRMS, vean que la RMS es la velocidad de la raíz cuadrática media, que fue un resultado que se obtuvo del teorema de equipartición. Esto es cierto. Es igual a la raíz del promedio de la velocidad al cuadrado.
Esto es correcto. Entonces esto es verdadero en teoría cinética y esto también es verdadero. Lo que yo no puedo hacer aquí es cancelar este 2 con el 2 de la raíz. Cuidado, hacen eso. Porque entonces sí es cierto que nos metemos en un error increíble. Se los digo porque hay preguntas conceptuales de esto. Entonces, cuidado, me cancelan ese 2 con el 2 de aquí. ¿Ok? Ahora, yo sí puedo decir de esta expresión, yo puedo decir que el promedio del cuadrado va a ser igual al VRMS cuadrado. Eso sí lo puedo decir. O sea, yo sí puedo quitar la raíz de aquí y elevar esto al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, de ahí vemos que el promedio del cuadrado de X, por ejemplo, es el VRMS al cuadrado entre 3, que creo que era lo que me estaba preguntando por ahí alguien. ¿Ok? ¿Quién fue el que preguntó esto? Alguien por ahí, ¿verdad? Me acaba de preguntar. Yo pregunté que la velocidad RMS, ¿cómo se relacionaba? ¿Verdad? Sí, entonces, ahora, hay una aproximación, que es esta, pero esto es una aproximación. Vx es aproximadamente la raíz del promedio del cuadrado de x. Eso es cierto, ¿verdad? ¿Y de dónde sacamos eso? De ahí, elevando al cuadrado en ambos lados. Por lo tanto, esto, si yo elevo al cuadrado, Vx cuadrado, es aproximadamente igual al V promedio cuadrado de X. Entonces, cuidado, ¿verdad? Estas dos cosas no son iguales. El V promedio al cuadrado de X no es lo mismo que el promedio de X elevado al cuadrado. ¿Verdad? Cuidado con esos detallillos, ¿verdad? Y entonces, si yo uso esta aproximación, ¿verdad? Que el problema se le indica hay veces, o sea, en problemas de teoría cinética, dependiendo de los datos que tenga el problema, le sugiere, use esta aproximación. Ok, entonces si le dicen, si le sugieren algo así, es porque Vx cuadrado es igual al VRMS cuadrado entre 3. Pero el problema se lo tiene que decir. De lo contrario, las dos ecuaciones válidas son estas dos. ¿Ok? Entonces, algunas veces el problema, he visto problemas en la plataforma que le dicen, use la aproximación y le dan esto o esto. Entonces ya le están diciendo, le sugieren que use esto, por lo tanto esto es cierto. ¿Verdad? Pero si no, no, ¿verdad? Si no, uno tiene que manipular esto con estas dos ecuaciones. Esa V que estoy poniendo ahí entre paréntesis, por si alguien se conectó tarde, estoy diciendo que es verdadero, o sea, que las ecuaciones están correctamente escritas. Entonces, hay un resultado del teorema de equipartición, que es cómo calcular la RMS, ¿verdad? La RMS yo la puedo sacar de aquí. Un medio de M0, la masa de una molécula, por VRMS cuadrado, es igual a 3 medios de KBT. Entonces de aquí yo puedo calcular la VRMS, que es la raíz cuadrada de 3 KBT entre M0. ¿Ok? Pero también lo puedo escribir así. 3 veces la R, ¿verdad? La constante universal de los gases por T, pero entonces aquí abajo en el denominador ahora es la masa molar. Por cualquiera de estas dos formas se supone que le tiene que dar lo mismo. Va a depender de los datos que le dé el problema, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Entonces, ¿de dónde salió este resultado? Este resultado viene de el teorema de equipartición. O sea, recuerden que el teorema de equipartición fue un resultado que salió en teoría cinética, ¿verdad? En el siglo XIX, y precisamente se llama así porque ellos lo que hacen es asignar o repartir en partes iguales la energía en un gas. Y eso va a depender de la naturaleza del gas. Si es monoatómico, como por ejemplo el helio, las partículas solamente tienen traslación. O sea, ellos se las imaginaron como que si fueran puntos materiales, como que si fuera una bola de ping-pong, ¿ok? O una bola de base que se lanza. Entonces se desprecia la rotación, solamente se toma en cuenta la traslación, ¿ok? Entonces, si es, por ejemplo, helio, el helio lo consideramos monoatómico. Por ejemplo, todos los gases inertes, ¿verdad? En la tabla periódica, helio, argón, neón, xenón, radón, hidrógeno atómico, nitrógeno atómico, fósforo atómico, etcétera. Todo ese tipo de elementos en estado atómico son monoatómicos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tienen? 3. ¿Ok? ¿Por qué 3 grados de libertad? Porque es uno por cada posibilidad del movimiento. Entonces ya dijimos que esa partícula solo se traslada y lo hace igual en X que en Y que en Z. Entonces el teorema de equipartición lo que hace es que le asigna un medio de KBT, un medio de KBT a cada grado de libertad. Y entonces ese átomo de helio tiene 3 grados de libertad, porque se puede mover en X, en Y o en Z. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con el caso de una molécula diatómica? Como por ejemplo el nitrógeno. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Bueno, en el caso del nitrógeno, nosotros nos lo imaginamos como que si fuera un rotor, como que si fueran dos partículas unidas por una barra de masa despreciable. Entonces, de este lado hay un átomo de nitrógeno y del otro lado hay un átomo. Entonces, esa molécula ahora también tiene 3 grados de libertad por traslación, ¿verdad? En X, Y, Z, pero también puede rotar con respecto a este eje, como lo estoy haciendo con el marcador, o también puede rotar con respecto a este plano. ¿Lo ven? Son las 5 posibilidades. Se traslada en X, se traslada en Y, se traslada en Z. Rota con respecto a este eje y rota con respecto a este plano. ¿Qué dice ahora el teorema de equipartición? ¿Cuántos grados de libertad hay? 5. Tiene un medio de KBT en X, un medio de KBT en Y, un medio de KBT en Z, un medio de KBT por la rotación sobre este eje y un medio de KBT por la rotación con respecto a este plano. 5 grados de Profe, libertad y entonces ahora son 5 grados de libertad. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué profe, resulta? Dígame. y no puede, en ese caso no puede hacerse, no puede ponerse de pie, ¿Ponerse de qué? ponerse de pie, como es que, digamos, ¿O se puede dice así? los tres ejes, ajá, exacto. No, porque igual tendría rotación con respecto a este eje y solo rotación con respecto a un plano. Ah, ok. Y es el problema que ustedes hicieron en física 1 en inercia, momento de inercia, ¿verdad? Que es una barra con dos masas. Entonces la barra puede rotar con respecto a este eje o puede rotar con respecto a este plano. Son las únicas dos posibilidades. Ah, ok, ok. Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que también, si uno toma en cuenta la vibración, ¿verdad? Ahora ya no imaginamos la molécula con una barra rígida, sino que nos imaginamos que es los dos átomos están pegados por un resorte, como el problema de movimiento armónico simple, ¿verdad? Que habíamos visto al principio del curso. Entonces ahora la molécula nos imaginamos que se traslada, que rota y que también está haciendo un movimiento de vibración, como que si tuviera un resorte aquí al centro, ¿verdad? Entonces, si aquí hay un resorte entre dos partículas, si usted lo estira un poco, hace algo así, ¿verdad? Ok, entonces ahora tiene 2 grados más de libertad. Entonces ahora, si tomamos en cuenta la vibración, ahora tiene 7 grados de libertad. Ok, entonces ese es el chiste del teorema de equipartición, que ellos se imaginaron que podían repartir la energía.
en partes iguales de un medio de KBT, ¿verdad? Y funcionó. O sea, lo que ellos hicieron al principio fue algo que lo introdujeron ahí a priori. Tome, aquí está. Vamos a suponer esto, pero les funcionó. ¿Ok? Modelo mecánico totalmente, ¿verdad? Basado en las leyes de Newton. Y de esa manera es que logran entender o logran comprender cómo está distribuida o repartida la energía en una molécula. ¿Okay? Bien, vamos a continuar. Entonces, esos son los grados de libertad, ¿verdad? Entonces, a la hora de calcular la energía también, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, ven que aquí, en los enunciados de los problemas, hay que fijarse, ¿verdad? Porque algunas veces le dicen, tome en cuenta la rotación o no tome en cuenta la vibración, dependiendo de lo que le diga el problema, ¿verdad? Pero entonces ya sabemos que traslación son 3 grados de libertad, ¿verdad? Para monoatómicos nada más. Y para diatómicos está la posibilidad de agregarle rotación, 2 grados de libertad más, y vibración, 2 grados de libertad más, ¿verdad? Entonces serían 7. Si hay traslación, rotación y vibración. Bueno, vamos a ver dónde lo tenía. Bueno, las 3 velocidades de la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿verdad? Las 3 velocidades. Habíamos dicho que la distribución en la clase pasada es una campana, ¿verdad? Una campana gaussiana que no toca o no tiene contacto con el eje X, ¿verdad? Este es el eje de las velocidades. Y este es el eje que el libro le llama NV, pero también se usa la notación F de V. Entonces vean que esta parte está abierta. Y aquí también. ¿De acuerdo? Entonces hay 3 velocidades. La del vértice superior, que es la velocidad más probable. La del vértice, la que sigue, ¿verdad? La que sigue a un lado, que es la velocidad promedio. Y de último, la velocidad RMS. La VRMS. Esas son las 3 velocidades. Y siempre van a estar en ese orden, ¿verdad? O sea, siempre va a estar en el vértice superior, en el máximo, digamos, en este caso, la velocidad más probable, luego sigue la promedio y luego sigue la RMS, ¿verdad? Y la distribución es una ecuación, tiene esta forma, ¿verdad? F de V es igual a 4πn M0 entre 2pi kBt a la 3 medios. V cuadrado E a la menos M0 B cuadrado entre 2 kBt. Esa es la distribución. Que Con se llama la permiso, distribución. esa V que estamos utilizando en esa función, ¿cuál sería? Esta V ¿Sí? es una V en el eje X, en el eje aquí, en el eje de las V. Realmente estas velocidades son áreas. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a integrar en estos 2 casos, digamos en el de la promedio y en el de la RMS, voy a integrar esa cinta
para encontrar la velocidad RMS o la velocidad promedio. Pero no, aquí yo no puedo poner que esto es promedio, que es la más probable, sino que es una V que está entre la V y el V más de V en la notación de cálculo. O sea, entonces necesitamos integrar esa distribución para poder encontrar esa velocidad. Pero no lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Solamente voy a indicar cómo se hace. Digamos, si yo quiero calcular la velocidad más probable, vea que la velocidad más probable está en el máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría yo aquí? ¿Cuál sería el procedimiento? Agarro esta distribución y la derivo. ¿Con respecto a quién? A V. Y eso lo igualo a Z. Porque es el criterio de la primera derivada. Y ahora sí, cuando hago esa derivada, lo que nos decían, ¿verdad? En cálculo, cuando usted deriva, igual ahora en qué? En V igual VMP, más probable, igual a Z. Entonces, cuando yo agarro esa distribución, la meto aquí, derivo con respecto a V, vean que el V está aquí, ¿verdad? Y también está aquí. O sea que esta función es un producto, ¿verdad? O sea, hay que derivar usando la regla del producto, ¿verdad? Y entonces cuando yo hago eso, obtengo la V más probable. La V más probable es la raíz cuadrada de 2kBt entre M0. O también, habíamos dicho que es la raíz de 2RT entre la masa molar. Entonces de ahí salió la primera velocidad. De derivar la distribución, igualar a 0. Y evaluar o sustituir en V igual VNP. ¿Ok? ¿Cómo obtendría la siguiente velocidad? Bueno, la siguiente velocidad, que es la velocidad promedio, hay que ahora integrar la distribución. Y eso sería V, F de V por dV. ¿Ok? ¿Y cuáles son los límites para resolver ese caso? De 0 a infinito. Entonces tengo que meter la distribución aquí, todo eso, ¿verdad? Todo eso, y multiplicarlo por V. O sea que aquí quedaría V a la 3, ¿verdad? Y hacer esa integral. ¿Ok? Y esa es la velocidad promedio. La velocidad promedio sale de ahí. Y va a ser la raíz de 8 kBt entre pi multiplicado por m0. O bien la raíz de 8RT dividido entre pi, esto es pi, ¿verdad? Por la masa molar. Y ahí tengo la otra velocidad. ¿Y cómo saco la velocidad RMS ahora? Ya sabemos cómo sale, ¿verdad? Por el teorema de equipartición. Pero ahora aquí la sacan por integrando la distribución. Esa sería así. V promedio al cuadrado, ¿verdad? Es la integral de 0 a infinito de b cuadrado por f de b, por db. Entonces, cuando yo meta la distribución, todo eso, ¿verdad? Vea que queda en b cuadrado, ¿verdad? B cuadrado por b cuadrado, me queda que b a la 4. Estas integrales salen con, ¿cómo se dice? Con integración por partes o usando una tabla de fórmulas. Pero en el examen es muy poco probable de que le pongan un problema de esto. O sea, que le digan que tiene que hacer integral. Eso no va a salir. ¿De acuerdo? O sea, lo que usted tiene que saber es usar esta fórmula. La promedio o la más probable o la RMS. ¿Okay? Y de aquí me sale esto, que la URMS es la raíz de 3 kBt entre M0. Entonces, vean que la velocidad la RMS siempre es mayor que la velocidad promedio y esto a su vez siempre es mayor que la velocidad más probable. Y hay preguntas en la plataforma de esto que es sencillo, ¿verdad? Saber esto. Sale saber que esto siempre se va a cumplir, ¿verdad? En la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿verdad?
Pero no lo van a poner a hacer esta integral, ni esta integral, porque no es el objetivo del curso. O sea, yo les estoy diciendo por dónde sale, ¿verdad? O de dónde sale más o menos, pero realmente lo que necesitamos son estos resultados. ¿Ok? Y, por supuesto, la parte teórica. O sea, léase bien la distribución, lo que dice ahí el libro, ¿verdad? Porque le van a tirar, si le sale una preguntilla, teoría cinética, va a ser viendo esa figura, ¿verdad? Algo le preguntan de la figura, ¿ok? Pero la ventaja es que aquí ustedes tienen el libro, ¿verdad? O sea, tienen acceso a verlo, es lo que quiero decir. Entonces, es cuestión de leer con cuidado, ¿verdad? Para contestar una pregunta de esas. Bueno, ¿alguna pregunta a esta parte? Bueno, entonces vamos a hacer un problema. Ok, voy a borrar aquí entonces, sin ninguna pregunta. Eh, bueno, este es un problemita que había salido por ahí en un examen. Y le dice así, le dice que 2 moles de helio, N igual 2, ¿verdad? Y le dan la masa molar, le dicen que es 4 gramos por mol. 2 moles de helio están en un tanque de 30 centímetros de arista. O sea, le dan la arista que son 30 centímetros. Y están a una temperatura de 25 grados Celsius. Temperatura ambiente, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, ¿qué le pregunta el problema? Le dice que calcule la energía cinética traslacional total. Esa es la parte A. Calcule la K traslacional total. Eso es una formulita, ¿verdad? ¿Cuál es esa formulita? Es 3 medios de N KBT. O bien 3 medios de NRT. ¿Ok? Si le pidieran la energía cinética traslacional por molécula, o sea, de una sola, hay que quitar la N de aquí. O hay que quitar la N de aquí. ¿Ok? Pero aquí le pide la traslacional total. Entonces uno la calcula por alguno de estos dos caminos, ¿verdad? Lo que pueda decir, depende de los datos, ¿verdad? Yo la hice por aquí porque tengo el número de moles. Entonces, sustituyendo eso es 2, es 1.5 por 2 por 8.31, 4, ¿verdad? Por 25 más 273. Ya eso me queda en unidades del sistema internacional. A mí me da 7.42 por 10 a la 3. ¿Qué unidades? Joules. No se les olviden las unidades, ¿verdad? Porque si no, le van a penalizar un puntillo. Si deja la cantidad ahí muda, ¿ah? Sin unidades. Ok, luego le dice la energía cinética por molécula. Esa es la parte B. De la energía cinética por molécula es 3 medios de KBT, ¿verdad? O 3 medios de RT.
Se supone que debería dar lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces esto es 1.5 por 1.38 por 10 a la menos 23 por 25 más 273. Y eso me da la K de una molécula, que son 6.26 por 10 a la menos 21 Joule. La parte C me dice que la energía, digo, la rapidez de la raíz cuadrática media y la más probable. Entonces, la rapidez de la raíz cuadrática media, la URMS, es raíz de 3 KBT entre M0. Y es lo mismo que raíz de 3 RT entre M. Y eso me da 1360 metros sobre segundo. ¿Y la más probable cuál sería? La más probable es la raíz de 2 KBT entre M0. O bien la raíz de 2 RT entre M. Algunas veces no le dan la masa molar. ¿Ok? Entonces, de ahí, si uno no tiene la masa molar, tiene que tener algún dato para encontrar la masa de una molécula, ¿no? Le tienen que dar otros datos, ¿verdad? Con las fórmulas que pusimos ahora, ¿verdad? Las que les dije yo que se parecían mucho. Entonces, la más probable tiene que ser menor, ¿verdad? Y efectivamente, es 1112.73 metros sobre segundo. La parte D dice que la presión en el tanque. ¿Cómo calcularíamos la presión en el tanque? Bueno, resulta que uno de los resultados de la teoría cinética que dijimos en la clase anterior es que el producto P por V, que le llaman presión cinética, es 2/3 de la energía cinética traslacional total. O sea que yo paso el V a dividir y tendría ya entonces la presión cinética. Ese es un resultado de los primeros que ellos obtuvieron, ¿verdad? Y ya le digo la ecuación donde está en el libro. Es el resultado que está en la página de la 10ª edición, la página 537, que se lo ponen así, en el servo. Y P por V es igual a 2/3 de N, ¿verdad? El número de moléculas, multiplicado por 1/2 de M0, ¿verdad? Promedio del cuadrado de la velocidad. Entonces vean que aquí se ve distinta, se ve un poco distinta a esta, ¿verdad? Pero es que vean que esta es la energía cinética de una molécula. Y aquí está la N. Entonces cuando yo multiplico la N por la cinética de una molécula, me da la cinética traslacional total, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la presión va a ser igual a, la presión cinética va a ser igual a 2 por la K traslacional total dividido entre 3 por V. Pero el volumen es arista a la 3. Porque nos dicen que hay que imaginarnos el modelo del cubo, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces ahí sustituyo. La traslacional total, ya la borré, me daba 7420. Y abajo sería 3 multiplicado por la arista, que son 3 centímetros, ¿verdad? Digo 30. Que aquí sería, cuidado se le olvida, hay que pasarlo a unidad del sistema internacional. 0.3 a la 3, ¿verdad? Y entonces hacer esa operación. Eso da 1.83
por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5. 1.83 por 10 a la 5 pascales. Y ese valor, ¿verdad? Debe coincidir con la presión manométrica. ¿Recuerdan la presión manométrica? La presión manométrica es ρ por G por H, donde H es la altura del tubo en U, ¿verdad? Del manómetro. Entonces, por eso es que la teoría cinética comenzó a adquirir tanta importancia, ¿verdad? Porque los valores que ellos calcularon, como de la presión y la temperatura, coincidían muy bien con lo que se medía experimentalmente, ¿verdad? Que estaban en completo acuerdo, ¿verdad? Y por eso es que la teoría cinética, ¿cómo se dice? Se volvió una teoría exitosa, ¿verdad? Al finalizar el siglo XIX, porque predecía resultados, predecía resultados que estaban en acuerdo con con lo que se veía experimentalmente, ¿verdad? O sea, no solo era que la fórmula se veía bonita, sino que también funcionaba, ¿verdad? Era una teoría consistente con lo que se hacía en laboratorio. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Yo creo que no, la verdad. Bien, la teoría cinética, pues en el libro le dan, me parece que el capítulo lo han acortado, ¿no? Es decir, hay cosas más interesantes, pero igual, si ustedes quieren, pueden también, ahora que todos los libros están en PDF, me imagino que lo pueden consultar de algún otro libro, por ejemplo, el Sears, o para que comparen, ¿verdad? Puntos de vista de un autor y de otro, porque no, es decir, el Rennick no lo dice todo, ¿verdad? Sino que hay veces como que medio, como que le explica, ¿verdad? Y le han ido recortando, ¿verdad? Para que el libro no se haga tan grueso. Bueno, entonces yo quiero empezar a ver hoy el tema de la segunda ley. Y entonces voy a compartir con ustedes una presentación que tengo, ¿verdad? Acerca del capítulo sobre segunda ley. Espero que lo estén viendo. Sí. Ok, entonces, este capítulo que vamos a empezar a ver hoy, y lo vamos a terminar cuando regresemos de la semana de la desconexión, trata de las máquinas térmicas, la entropía y la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? Entonces, ya dijimos por ahí que la primera ley de la termodinámica, la primera, ¿verdad? Es una versión general de la ley de conservación de la energía, que incluye transferencias de energía no solo por trabajo, sino también por calor. Resulta que la segunda ley de la termodinámica es una ley muy importante, ¿verdad? Que tiene el mismo rango de importancia que, por ejemplo, la segunda ley de Newton o la ley de gravitación, ¿verdad? Porque está relacionada con la dirección en la que ocurren los eventos. O sea, los eventos en donde hay transferencia de calor. Entonces, esta ley es conceptualmente bastante profunda, ¿verdad? Porque le dice cómo utilizar la energía y cómo ocurren los procesos, ¿verdad? Si esos procesos hay que invertir energía para que se den, ¿verdad? O si por el contrario es un proceso que ocurre de forma natural o lo que es lo mismo de forma espontánea. Cuando digo espontáneo es algo que ocurre sin necesidad que haya un agente externo que intervenga para que se dé el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, los procesos biológicos, qué sé yo, el tejido,
todos los procesos en la naturaleza a nivel biológico son procesos espontáneos. Es decir, no tiene que haber un agente externo para que ocurran. Ellos ocurren de forma natural y nadie impide o nada va a impedir que ocurra, ¿verdad? Por lo tanto, son procesos que los podemos considerar irreversibles. O sea, no hay forma de que ese proceso que ocurrió yo lo pueda volver a llevar a la situación original o a la situación inicial antes de que ocurriera. ¿De acuerdo? Bien, entonces la termodinámica está relacionada con los procesos reversibles y los procesos que no lo son. Ahora, para ingeniería es importante porque nos da una justificación, ¿verdad?, de cómo estudiar los motores y las máquinas térmicas. Entonces, una máquina térmica o un motor térmico, ¿verdad? Lo que va a hacer es que toma energía de un depósito que está a mayor temperatura y opera en un ciclo, ¿verdad? De tal forma que se puede asimilar con un proceso reversible, ¿verdad? Y de esa energía que toma, una parte la expulsa como calor, es decir, los componentes de la máquina se calientan, y otra parte de esa energía realiza trabajo mecánico. Por ejemplo, cuando usted prende un carro, ¿verdad? Y se va por ahí a dar una vuelta. Las partes del carro, la tapa, ¿verdad? Sobre todo lo que está ahí cerca del motor, se va a notar que se calienta. ¿Ok? Ese es el calor cedido al entorno de la máquina, lo que rodea a la máquina. Y otra parte de la energía, que la tomó del combustible, se convirtió en trabajo mecánico. O sea, el carro fue, dio una vuelta por allá, vino, regresó, etc. O sea, hizo un trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí en este slide que tengo aquí puesto, vean que de este lado hay una figura que le da un esquema de cómo funciona una máquina térmica, que es un resumen de lo que acabo de decir. La máquina es lo que está aquí en el centro, o sea, la ruedilla donde dice la máquina térmica, ¿verdad? O el motor térmico, y las flechas le dan el sentido en el que pasa el flujo de calor, ¿verdad? Ya que la máquina absorbe calor de un reservorio o una fuente que está a mayor temperatura, ¿verdad? Y una parte realiza trabajo la máquina y otra parte lo cede a los alrededores, ¿verdad? Al ambiente, que es lo que rodea a la máquina. Entonces vean que aquí el sistema termodinámico es la máquina, ¿verdad? Como tal, que absorbe de una fuente a mayor temperatura, en este caso, el propio motor, ¿verdad? Que está funcionando y que está utilizando un combustible. Y parte del calor se va a una fuente o a un depósito, ¿verdad? Que en este caso es el ambiente, que está a una temperatura menor, que muy probablemente es la temperatura ambiente, donde está funcionando la máquina. Pero siempre la TH va a ser mayor que la TC. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces le aplica calor a la máquina, ¿no? Correcto, sí. Es decir, la máquina, es decir, el motor funciona porque hay un combustible, en este caso la gasolina, ¿verdad? Que genera una reacción química y pone la máquina a trabajar. Entonces, parte de esa energía, de ese total, se convierte en trabajo y hay una parte que inevitablemente se expulsa, la máquina la expele o la expulsa como calor a los componentes que forman parte de ella, ¿verdad? Es decir, vemos que todo se calienta, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces el trabajo que hace la máquina yo lo puedo calcular de esta manera, como la diferencia del QH menos el QC. ¿Quién es el QH? Es el calor que absorbe de esta fuente. ¿Y quién es el QC? El que cede, ¿verdad? Al ambiente. Entonces la diferencia de esos calores en valor absoluto, esa resta, ¿verdad? Del Q del calor absorbido menos el calor cedido, en valor absoluto me da el trabajo que hace la máquina. ¿Sí?
Vea que estas cantidades jóvenes tienen valor absoluto porque, por ejemplo, el Q cedido, el QC va a ser negativo cuando se calcule. Así que hay que meterle el valor absoluto para yo poder dejar esa cantidad positiva, porque si no habría que sumar aquí y no tiene sentido. Entonces no se les olvide que esos valores absolutos están ahí porque si las cantidades fueran negativas, hay que usarlas positivas para mantener este signo aquí, para respetarlo. Ahora, vean que el trabajo que hace la máquina también es cambio de K, ¿verdad? Cambio de energía cinética. O sea, aquí también lo podemos ver desde el punto de vista de lo que se estudió en Física 1, ¿verdad? Usar el teorema de la energía cinética para, para hallar ese trabajo neto, ¿verdad? Ok, y bueno, todas las máquinas, el objetivo de los ingenieros es calcular su eficiencia, con el fin de mejorar el funcionamiento de la máquina cada vez. ¿Verdad? Cada vez que se diseña y que se construye un motor, lo que quieren los ingenieros en primera instancia es mejorar la eficiencia, el desempeño, ¿verdad? De la máquina. Entonces esa eficiencia es el trabajo que hace la máquina entre el valor absoluto del QH, o sea, el calor que absorbe del foco a mayor temperatura. Pues cuando sustituimos esta formulilla ahí arriba, nos queda esto. 1 menos el valor absoluto del QC entre QH. Esa fórmula lo que nos dice es que la eficiencia no puede ser 100%, porque para que sea un 100%, ¿qué pasaría? El QC, perdón, tiene que ser como 0. Pero, ¿Lo ven? Y entonces estaríamos diciendo que la máquina, toda la energía que absorbe de la gasolina, la convierte en trabajo únicamente. Y que los componentes de la máquina no absorben calor. Eso sería como prender el carro y darse una vuelta a Guanacaste y volver y que el carro esté como si nada, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? Parte de esa energía se disipa en forma de calor. Entonces la eficiencia no puede ser 100%. Ya se lo está diciendo esta fórmula, ¿verdad? Y tampoco podría ser 0, porque para que fuera 0, el calor cedido tendría que ser igual al calor absorbido. Y tampoco es cierto, porque si fuera así, entonces la máquina no se ha prendido, está apagada, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. ¿Ok? Bien, eso que están diciendo aquí, pues es lo mismo que acabo de decir, ¿verdad? Usted no puede ser 0 y una máquina, pues, no puede ser igual al QH. ¿Ok? Entonces lo que significa es que no han construido aún una máquina cuya eficiencia sea 100%. ¿Ok? Bueno, y entonces vean lo que pasa ahora. Resulta que, perdón, me pasé. Resulta que hay un teorema, bueno, un teorema no, perdón, un enunciado un enunciado de la segunda ley que se llama la forma Kelvin-Planck, o también le dicen el enunciado KP. Es un enunciado de la segunda ley de la termodinámica que está relacionado con el funcionamiento de los motores térmicos. ¿De acuerdo? O sea, la segunda ley tiene varios enunciados, pero este es un punto de vista que está relacionado con el funcionamiento de una máquina. Y vean que el enunciado empieza hablando de la imposibilidad de algo. Ven cómo comienza. Dice, es imposible construir una máquina que operando en un ciclo produzca un efecto tal que toda la energía que absorbe la convierta completamente en trabajo. O sea, eso no es posible. Entonces, ese enunciado lo que nos dice es la imposibilidad de que se observe esto en una máquina. Esto que estamos viendo aquí. Vean que la flecha de aquí ya no está, ¿verdad? Es el mismo esquema que ahora les presenté, solamente que no está la flecha aquí. O sea, lo que le está diciendo es que la máquina, todo lo que absorbe del depósito a temperatura alta, lo convierte completamente en trabajo. ¿No es cierto? ¿Verdad? Ya vimos que la eficiencia no puede ser 100%. Por lo tanto, ese enunciado se refiere a la imposibilidad de que eso ocurra. Ustedes dirán, pero eso es obvio. Claro, la intuición le dice a uno que debe ser así. Y si uno esto lo comenta con alguien en la calle, que no, es decir, que no haya estudiado o que no esté tomando el curso, ¿verdad? Vamos a decirlo así, y va a pensar lo mismo.
Es decir, lo primero que va a decir ese enunciado no hace falta, porque ya eso yo lo sé sin que me lo digan, ¿verdad? O sea, a lo que quiero llegar es que parece obvio. Pero ese es el enunciado. Así es. El enunciado lo que quiere es darle validez a la segunda ley de la termodinámica. Y una forma de hacerlo es estudiando el funcionamiento de un motor. ¿Ok? Puede Bien. existir algo como que más bien esté liberando, más bien esté liberando energía, nada más, no la está absorbiendo. Usted dice que solo la esté expulsando, algo así. Sí, más o menos. No, porque es que los sistemas, digamos, todo lo que son máquinas, tiene que tener alguna fuente que le dé el abastecimiento, ¿verdad? Y por otro lado, esa máquina tiene que realizar algún trabajo y ceder energía. Entonces, eso que usted dice, eh, son unas máquinas que hay que se llaman de movimiento perpetuo. Son algunas máquinas que se desarrollaron en el siglo XIX, modelos de máquinas a nivel pequeño, ¿verdad? Una escala pequeña, en donde la máquina está haciendo algún movimiento por alguna caída de algún peso. Pero realmente esas máquinas no tienen un fundamento. Es decir, no es que no tengan un fundamento, sino que no sirven para construir o diseñar una máquina real. ¿Ok? Eso sería como que un barco, por ejemplo, tomara o pudiera absorber el calor del agua del mar y ese calor convertirlo en trabajo para que el barco se desplace. Imposible, ¿verdad? El barco necesita un combustible para poderse desplazar. Entonces hay algunos modelos así que se llaman de perpetuum mobile en latín, ¿verdad? Pero son más juguetes, vamos a decir, rebuscados, ¿verdad? Que los han hecho de tal manera de que intentan de alguna manera falsear la segunda ley. ¿Okay? Bueno, entonces así como hay máquinas térmicas, también hay refrigeradores. ¿Okay? Entonces los refrigeradores, ¿qué es un refrigerador? Bueno, la siguiente vez que en su casa le pregunten qué es un refrigerador, usted dice que es una máquina térmica que funciona a la inversa. ¿Ok? Entonces, un refrigerador es eso, una máquina que trabaja al revés. ¿Y por qué trabaja al revés? Bueno, vean el diagrama del motor. Voy a devolverme un momentito. Ven el del motor. Ven las flechas que están en este orden, para abajo, hacia la derecha. Si vamos a ver el caso del refrigerador, me voy a pasar unos slides. Ese es el diagrama del funcionamiento de un refrigerador. Entonces vean las flechas. Ahora ya no está hacia la derecha, sino que está hacia la izquierda. Y aquí ya no están con esta cabeza bajando, sino que ahora van subiendo. Y los depósitos están en la misma posición en la que se encuentran en la figura anterior. Entonces ahora aquí en la ruedita lo que tengo es, dice ahí, el heat pump, para referirse, digamos, a un refrigerador, a un aire acondicionado, a una bomba de calor, un extractor de aire, todo ese tipo de dispositivos. Por ejemplo, los dispositivos de calefacción que se usan en sitios donde hay inviernos muy duros, ¿verdad? Aquí no es necesario eso. Eso también es un heat pump. Okay, entonces, en el caso de un refrigerador, que es lo que más conocemos, ¿verdad? Lo que más hemos visto, ¿verdad? Vea que la flecha verde lo que significa es que el refrigerador tiene un motor eléctrico en la parte de abajo, ¿verdad? Ese motor usted conecta a la refrigeradora y el motor trabaja para sacar el aire del interior del compartimento, ¿verdad? Que está a una menor temperatura, siempre va a estar a una menor temperatura que el exterior. Entonces vean que aquí la situación cambia, ¿verdad? Aquí se trata del interior del refrigerador, que tenemos que extraer ese calor mediante el funcionamiento de un motor eléctrico. Y a su vez, ese calor es liberado o es expulsado a un depósito, ¿verdad? Que en realidad son los alrededores, lo que rodea el refrigerador, ¿verdad? Entonces, si uno va por detrás del refrigerador y toca por ahí, ¿verdad? Tiene una parrilla, no sé si la han visto, que la gente usualmente eh, pone las medias ahí, ¿verdad? Pone la ropa para secarla, porque precisamente está aprovechando este calor, el QH que está cediendo el refrigerador para enfriar el compartimento.
Entonces vean que por eso un refrigerador funciona al revés de una máquina térmica. Se necesita más bien hacer trabajo sobre el sistema para que extraiga calor. ¿Ok? En el caso anterior, la máquina hace trabajo sobre el entorno y saca el calor. ¿Lo ven? Bien, eso es un refrigerador. Y para el caso de los refrigeradores, ¿verdad? Todo lo que son estos heat pump, también hay una versión de la segunda ley de la termodinámica, que ahora se llama el enunciado de Clausius, o la forma Clausius de la segunda ley de la termodinámica. Es otro enunciado de los que hay, ¿verdad? O sea, otra forma, es otro punto de vista para entender la segunda ley de la termodinámica. Esa es la idea. El enunciado Kelvin Plan quiere, vamos a ver, justificar la validez de la segunda ley a través de el entendimiento de un motor. Y el enunciado Clausius quiere justificar la validez de la segunda ley estudiando el sentido inverso en la que fluyen los calores en un refrigerador. ¿Okay? Entonces, vean que también comienza con esa palabrita, ¿verdad? Acerca de la imposibilidad. O sea, aquí le está diciendo que es imposible, ¿verdad? Construir una máquina que opere en un ciclo, ¿verdad? Cuyo único efecto sea transferir calor, ¿verdad? Del compartimiento a menor temperatura a los alrededores que van a estar a mayor temperatura sin tener que hacer, sin tener que necesitar energía o trabajo para que eso ocurra. ¿Ok? Es como que, aquí está el diagrama, como que la refrigeradora, ¿verdad? Mantenga el interior, ¿verdad? Frío, sin necesidad de que haya un motor. Ven que ya aquí no está la flecha. O sea, no hay motor. ¿Qué pasa cuando se va la luz? ¿Qué es lo primero que le dicen a uno en la casa? No abra la puerta, ¿verdad? Del refrigerador. Si no es necesario, no la abra. ¿Por qué? Porque cuando usted la abre va a permitir que entre calor. Y entonces lo que está dentro va a comenzar a absorber ese calor, que está en un reservorio a una temperatura pH. Entonces, si comenzamos a abrir la nevera, la puerta, ¿verdad? De ahí se van a dañar lo que está ahí adentro, ¿verdad? Pero si desde que se va la luz usted mantiene la puerta cerrada, ¿verdad? El compartimento más o menos se mantiene a una temperatura deseada para que esos alimentos se mantengan bien, ¿verdad? Pero es imposible que siga enfriando o que se mantenga a esa temperatura si no hay un motor, un agente externo, que en este caso es el motor eléctrico, que provea esa energía para que ocurra esta dirección del calor. ¿Okay? Entonces vean que esto es un proceso reversible. Yo lo hice reversible porque tengo que prender el motor, o sea, tengo que mantener la nevera enchufada para que esto se dé o para que esto trabaje en un, dice por aquí, de manera cíclica. ¿Lo ven? Entonces, el funcionamiento de la nevera no es un proceso irreversible. O sea, es un proceso que es reversible, porque yo hago que el refrigerador trabaje en un ciclo, ¿verdad? Continuamente, ¿verdad? Repitiendo lo mismo, haciendo la misma función. ¿Ok? Pero enseguida que el motor deja de funcionar, pues ya se terminó el proceso reversible. Más bien ahora viene el proceso irreversible, ¿verdad? ¿Ok? Y los motores térmicos, los que vimos anteriormente, también, ¿verdad? Es un proceso reversible. Yo estoy haciendo que la sustancia de trabajo, en el caso de un motor, que por ejemplo es la gasolina, que la sustancia de trabajo efectúe ese ciclo, ¿verdad? Una y otra vez, para que la máquina continúe funcionando. Igual aquí, en el caso de los refrigeradores, la sustancia de trabajo, ¿cuál es? Es el refrigerante, ¿verdad? El freón, que es lo más barato que usan, ¿verdad? Y ese freón es lo que hace que mantenga, o sea, que mantenga frío el interior del compartimento, ¿verdad? Pero eso necesita un motor para hacerlo cíclico, ¿verdad? O sea, tengo que invertir energía. ¿Okay? Entonces vean los procesos reversibles, ¿verdad? Los procesos reversibles nos salen caros, porque primero que todo no ocurren espontáneamente. O sea, hay que ponerlos a trabajar en un ciclo y hay que invertir energía. Sin embargo, los procesos que no lo son, o sea, los irreversibles, no hay que invertir ni un solo colón. Ocurren de gratis y de forma espontánea.
Bueno, así como los motores tienen eficiencias, los refrigeradores también. Entonces el refrigerador tiene una eficiencia que se llama el coeficiente de desempeño. O le dicen así, el COP. Okay, entonces, hay COP para enfriamiento, o sea, para todo lo que tiene que ver con refrigeradoras, frigoríficos, aires acondicionados, y también hay un COP de calentamiento. Este es en modo enfriamiento, cooling mode. Okay, entonces es un cociente de QC, valor absoluto, entre W. Este W ahora es el trabajo hecho por la bomba. O sea, en este caso el trabajo del motor eléctrico, ¿verdad? Y el QC es el calor que saca, el que extrae del compartimento. Ojo que tiene valor absoluto, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo aquí? Que los coeficientes de desempeño no pueden ser negativos, ¿verdad? Entonces, vean que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? En los refrigeradores domésticos, los coeficientes de operación andan arriba de 1. Es decir, un refrigerador de estos que está en la casa, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Del motor, pueden andar en valores de este tipo, ¿verdad? 4, 4.5, 7, más o menos, ¿verdad? Eso es un refrigerador doméstico. Realmente uno paga, cuando compra un refrigerador, paga por el motor, ¿verdad? Porque el coeficiente básicamente está relacionado con la potencia del motor, ¿verdad? Entonces, si es un refrigerador grande, va a tener un motor con mayor potencia y por lo tanto el coeficiente va a ser mayor. ¿Okay? Entonces también está el refrigerador en modo calentamiento. Por ejemplo, qué sé yo, los sistemas de, ¿cómo se dice? Mm, estos que les decía, ¿verdad? Sitios que son muy fríos, ¿verdad? Para que mantengan el interior caliente, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Andan en valores arriba de 1. ¿Okay? Entonces, el COP depende mucho de la potencia del motor. Entonces, motores chiquitillos, ¿verdad? Tienen valores de COP bajos. Motores, perdón, sí, refrigeradores como de estos industriales, pues tienen los valores de COP, andan en 18, 20, 22, ¿verdad? Porque son motores gigantescos que son capaces de enfriar un edificio completo, ¿verdad? ¿Okay? Por ejemplo, las recámaras que usan en los supermercados, ¿verdad? Que tienen una puerta gigantesca, ¿verdad? Hay gente que trabaja ahí dentro manipulando, qué sé yo, los vegetales y todo lo que guardan ahí, tienen que andar con un abrigo especial, ¿verdad? Porque tienen que pasar todo el día ahí metidos, ¿verdad? Y ese motor enfría, ¿verdad? Porque tiene una potencia muy alta, ¿verdad? Bueno, entonces ahí hay un resumen de los procesos reversibles y los irreversibles, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿verdad? La segunda ley de la termodinámica está relacionada con eso, con la dirección en la que ocurren los eventos, ¿verdad? Y si el proceso es reversible, tenemos que invertir energía para ponerlo a operar en un ciclo, ¿ok? Pero eso cuesta dinero. Y si el proceso es irreversible, no. Ese no necesita que le den que invertir, pero va a ocurrir de una manera espontánea y no hay forma de volver a poner el sistema en la situación inicial, antes de que se diera el proceso. ¿Okay? Entonces, todo lo que son sistemas biológicos, células, tejidos, eh, son procesos irreversibles. ¿Okay? Y bueno, vean aquí una característica que por cierto lo vi en una pregunta en Marque con X. El sistema siempre está cerca del estado de equilibrio, ¿verdad? Por ahí lo vi. Entonces, cuidado, ¿verdad? Los procesos irreversibles ocurren de forma abrupta, ¿verdad? En el caso de los procesos reversibles, no. Es decir, ellos ocurren a través de cambios diferenciales, de tal manera de que el sistema se mantiene en el equilibrio, desde que el proceso empieza, desde el estado inicial hasta el estado final. ¿De acuerdo? Ok, bueno, este señor que está ahí fue digamos, el que sentó las bases para el desarrollo de la termodinámica. Se llama Sadi Carnot.
Él escribió un folleto de 116 páginas, creo, que se llama así, Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. Y ahí él plantea, digamos, deja por escrito las ideas acerca de el desarrollo de una nueva ciencia, que hoy en día se conoce como la termodinámica. Okay, entonces ahí en lo que él plantea, que él era más físico que ingeniero, deja entrever, ¿verdad? El asunto de cómo calcular una eficiencia, eh, los conceptos relacionados con la primera ley de la termodinámica, y también escribe mucho sobre la segunda ley, aunque no las llama así, ¿verdad? Porque recuerden que en este momento, para la época en la que él vivió, todavía no estaban esas leyes. Pero sí las ideas que él plasma ahí fueron el germen, ¿verdad? El origen, ¿verdad? Para que luego se, como se dice, se enunciaran esas leyes, ¿verdad? Con el aporte de mucha gente más, ¿verdad? Bueno, hay una máquina que se llama precisamente así, la máquina de Carnot. Esa máquina tiene la característica de que opera en un ciclo, que se llama el ciclo de Carnot, y hay un teorema que se llama el teorema de Carnot. Y ese teorema lo que dice así en palabras rápidas es que no hay una máquina, no se ha construido aún una máquina real que operando en un ciclo bajo las mismas condiciones de una máquina de Carnot sea más eficiente que la máquina de Carnot. O sea, la máquina de Carnot es la máquina más eficiente que se ha construido. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es la máquina de Carnot, bro? La máquina de Carnot es un modelo teórico, o sea, no es una máquina que usted la vea funcionando con los pistones, o sea, no la han hecho, ¿cómo se dice? O sea, sí han hecho dispositivos acerca de eso, pero a lo que quiero llegar es que se trata de un modelo teórico. O sea, la máquina de Carnot básicamente opera en un ciclo que se llama el ciclo de Carnot, ese que está aquí. Es decir, sí se han construido motores, por supuesto, siguiendo la máquina de Carnot. Los ingenieros han diseñado motores, no uno, un montón, pero no es que exista una máquina que se llame explícitamente, o sea, que sea una máquina, que usted la aprendió ahí, la arrancó, sino que se han hecho o se han construido motores basados en la máquina de Carnot. Pero básicamente es un modelo teórico, ¿verdad? Que ha servido para mejorar la eficiencia de máquinas reales. Esa es la idea. Entonces, la máquina de Carnot, en un diagrama PV, que realmente aquí lo que estamos viendo es el ciclo de Carnot, vean que se compone de dos isotermas, que son estas, ¿verdad? La de A a B y la de C a D. Y dos adiabáticas, la de A a D y la de B a C. Entonces vean que la máquina de Carnot absorbe calor del entorno a mayor temperatura, pH, en la expansión. Ven que aquí el gas se expande. Es una expansión isotérmica. Ahí absorbe el calor. Y cuando se comprime isotérmicamente, ahora lo cede. O sea, en la expansión ella absorbe el calor. Y de ahí lo va a convertir en trabajo. ¿Ok? Y en la compresión, ¿verdad? De C a D, cede el calor. En estos tramos, ¿verdad? En los tramos adiabáticos no absorbe calor, porque recuerden que en los procesos adiabáticos no hay ni hay salida ni hay entrada de calor. Entonces, esa combinación, esa particularidad de que trabaje entre dos isotermas y dos adiabáticas, la convierte en la máquina más eficiente. ¿Okay? Esa es la... Eso es como el ejercicio que usted ha hecho, ¿verdad, profe? ¿De qué? De la primera ley de la termodinámica, ¿vale? Sí, sí, está relacionado, claro. Pero realmente la razón por la que es la máquina más eficiente es porque es ese ciclo en particular que se conforma de dos isotérmicas y de dos adiabáticas, ¿verdad? Y Carnot dejó planteadas algunas ideas, pero realmente él nunca llegó a ver el ciclo como tal, ¿verdad? Fue la gente que vino después de él, ¿verdad?
que ya comenzaron a estudiar la termodinámica y se dieron cuenta que podían hacer, ¿cómo se dice? Representar el funcionamiento de un motor en un diagrama PV, ¿verdad? Ya esto lo estamos hablando de esto ya para finales o inicios del siglo XX, que comenzaron a poner estas cosas en bonito en el papel, ¿verdad? Y entonces se dieron cuenta de que ese ciclo tenía la mayor eficiencia. Y entonces decidieron ponerle en honor a Carnot, ¿verdad? La máquina de Carnot. Y ahí está ese teorema, ¿verdad? Que también se lo demuestran en un curso de termodinámica, ¿verdad? Para los que tengan que llevar un curso de termo, ahí me imagino que el profesor va a hablarles del teorema de Carnot y va a intentar, digamos, demostrarlo, ¿verdad? O sea, el teorema al final lo que demuestra es eso, que no hay ninguna máquina que sea más eficiente que la máquina de Carnot. ¿Ok? Bien, ¿cómo se calcula la eficiencia de la máquina de Carnot? Bueno, la podemos calcular igual que para cualquier máquina. Vean que para cualquier máquina yo dije que era 1 menos el cociente de QC entre QH, ¿verdad? También se puede hacer por ahí, pero otra forma de calcularlo es así, con el cociente de las temperaturas. Y entonces vean que el TC, ese C se refiere al del inglés frío, ¿verdad? Y el H caliente. Entonces, lo que le está diciendo es que la máquina de Carnot, yo necesito conocer la temperatura menor en el depósito. Y necesito conocer la temperatura mayor en el otro depósito. ¿Okay? Y si yo conozco la temperatura menor y la mayor, yo simplemente las divido y le resto 1. Y ahí tengo la eficiencia. ¿Ok? El resto de las máquinas que existen, que son muchas, ninguna se puede calcular por esta vía, haciendo el cociente de las temperaturas. Todas necesitan del trabajo, el calor, dependiendo. Pero la de Carnot en particular necesita de la temperatura menor y la temperatura mayor. ¿Okay? Y esas temperaturas, vean que dice aquí, tienen que estar en Kelvin. Y bueno, la otra cosa es que, bueno, el teorema también le da un corolario, ¿verdad? O sea, un resultado que se deduce del teorema, y es que todas las máquinas que estén operando, de todas las máquinas de Carnot, ¿verdad? Que estén operando entre las dos mismas, los mismos depósitos, ¿verdad? De temperatura, deben tener la misma eficiencia. Ese es otro resultado, ¿verdad? Entonces, en un curso de termodinámica le van a explicar qué pasaría si yo tengo varias máquinas de Carnot operando, ¿verdad? Entre los mismos dos depósitos. ¿Okay? Permiso, profe. En el curso de máquinas eléctricas se ve esto. Carnot. Pues la verdad no sé, sinceramente, yo sé que los ingenieros mecánicos, y si hay alguien que sea de esa carrera, me corrige, yo sé que ellos tienen un curso de termodinámica y ahí le dan duro a los ciclos. O sea, el profesor se toma un buen rato del semestre para hablar de los ciclos, porque les interesa mucho en el diseño de máquinas, ¿verdad? Pero en la parte de máquinas eléctricas, me imagino que sí, tendrán que hablar algo ahí, ¿verdad? Los procesos de flujo de calor y eso, ¿verdad? Tiene que haber algo ahí que ¿verdad? Es decir, no solo van a hablar de la parte eléctrica, me imagino que tal vez el profesor tocará ese tema, ¿verdad? Es muy interesante esta parte, ¿no? Y la termodinámica, pues aunque surgió como una disciplina, digamos, los físicos fueron los que más trabajaron, hoy en día ustedes se la van a encontrar en química, en ingeniería química, en ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, o sea, es un tema que está metido en muchas carreras, ¿verdad? En ingeniería de alimentos, ¿verdad? También es importante la termodinámica. Y bueno, ahí le está diciendo que básicamente ¿cómo se dice? Es un modelo teórico, ¿verdad? Eh, pero que ha funcionado para mejorar la eficiencia de máquinas que son reales, ¿verdad? Ahora, las eficiencias de las máquinas reales están muy por debajo de lo que uno esperaría, ¿verdad? Realmente, por ejemplo, esos carros de última generación, ¿verdad? Esos, ¿verdad? Carros, las eficiencias andan bajísimas, ¿verdad? Imagínense, con toda la tecnología que hay, ¿verdad? Hoy en día, y todavía esas eficiencias siguen siendo bajas, digo altas. Entonces, eh,
O sea, una cosa es lo que se plantea en el papel y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿verdad? Hacerlo realidad. Esa es la parte que cuesta. Eh, ok, la máquina de Carnot también tiene sus respectivos coeficientes de operación. El que está en el modo de calentamiento y el que está en el modo de enfriamiento. Y vean que también esos coeficientes dependen únicamente de las temperaturas, ¿verdad? Bueno, y entonces se han desarrollado otras máquinas, ¿verdad? Hay muchas, ¿verdad? O sea, esto es apenas como un vistazo rápido, pero básicamente, por ejemplo, en el caso de una máquina de estas convencional de gasolina, ¿verdad? Aquí se observa el proceso, cómo funciona el pistón, ¿verdad? Cuando ocurre el encendido y cada parte, ¿verdad? Del funcionamiento del pistón, ¿verdad? Eh, donde absorbe y cede calor. Entonces, todas estas máquinas tienen un ciclo, como por ejemplo el ciclo Otto, es el que se ha utilizado más, ¿verdad? Para el desarrollo de motores reales, ¿verdad? Que funcionan con gasolina. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene la particularidad de que se compone de dos procesos isocóricos a volumen constante y dos procesos adiabáticos. Entonces, esta combinación es particularmente, ¿cómo decir?, deseada a la hora de diseñar un motor real. O sea, a la gente que fabrica motores, ¿verdad? Le interesan o le gustan mucho los procesos isocóricos, porque son procesos donde controlan el volumen. Y eso permite, es decir, tiene implicaciones en el diseño y por ende en la parte económica, ¿verdad? Entonces el ciclo Otto es muy usado, ¿verdad? Para la parte de diseño de motores reales. Y en los procesos adiabáticos, vean que no hay transferencia de calor. Entonces, este ciclo en particular, aunque no tiene la eficiencia que tiene la máquina de Carnot, pero sí es particularmente útil en el diseño de motores reales, ¿verdad? Hoy en día esto es una área enorme, ¿verdad? Entonces, hay ciclos para todo lo que es el diseño de automóviles, ciclos para el diseño de ferrocarriles, está el ciclo Brayton, que se usa para el diseño de motores de avión. Es decir, esto es gigantesco, ¿verdad? Es un área muy grande, enorme. ¿Ok? Bueno, ahí le describe cada parte del funcionamiento de la máquina, ¿verdad? Y le da la eficiencia del ciclo Otto. Vean que esa eficiencia siempre, vean que la eficiencia siempre es 1 menos algo. O sea, si a usted le quedó en un ejercicio, una pregunta, 1 más algo, devuélvase, porque le va a dar mayor que 100. Y recuerden que la eficiencia no puede ser mayor que 1, ¿verdad? Tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, por eso el 1 está primero aquí, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde obtienen esa fórmula? Eso es calculando los trabajos en el ciclo, calculando los calores, que luego por ahí después vamos a hacer un problema de eso. Y vean que aquí en el caso del ciclo Otto aparece el gamma. Entonces vean que aquí la máquina de Otto, ¿verdad? No es lo mismo que funcione con un gas monoatómico que con un gas diatómico. Las cosas van a cambiar dependiendo de la naturaleza de la sustancia de trabajo. Para nosotros lo que vamos a usar es el gas ideal, ¿verdad? Entonces no hay problema. Pero en una máquina real se necesita un combustible, ¿verdad? Ok, entonces ya ahí aparecen otros factores más complejos. La máquina diésel también, ¿verdad? Y aquí está el concepto de entropía, que es donde quería llegar. Es decir, no lo voy a ver porque pues ya no me va a dar tiempo. En la mañana también llegué hasta aquí. Así que, pues, lo que yo quiero hacer cuando volvamos de esta semana de desconexión es ver el tema de entropía, que es lo que queda pendiente, y ese lunes que volvamos a hacer problemas de este capítulo, ¿verdad? Para ya finiquitarlo, ¿verdad? Recuerden que cuando volvamos, de acuerdo con el cronograma, deberíamos empezar con campos eléctricos, que es el volumen 2, pero los que cogimos el feriado, ¿verdad?
los que tuvimos el feriado, vamos con una clase ahí, ¿cómo se dice? Atrasada. Entonces, pues cuando vuelva lunes de la semana de desconexión, que sería lunes 18, creo, pues regresamos a este capítulo otra vez. Pero hoy sí quería por lo menos dejar avanzado esto, ¿verdad? Y entonces, pues cuando volvamos a hacer problemas de este material y ver entropía, que es, digamos, el tema principal de este capítulo, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando veamos entropía, vamos a ver otro enunciado para la segunda ley de Newton. Perdón, oigan, de Newton, para la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? Otro enunciado que va a enfocar otro punto de vista al que se le puede aplicar la segunda ley de la termodinámica. Es que la segunda ley de la termodinámica, vieran que es bastante profunda. Es decir, es una ley que aunque pues, se estudia en termodinámica como tal, ¿verdad? Es una ley que está metida en muchas otras áreas que no tienen nada que ver con termodinámica, ¿verdad? Ingeniería, astronomía, un montón de cosas. Entonces, qué sé yo, hay diversos enunciados de la ley, porque la ley conceptualmente vincula muchas cosas que en principio uno pensaría que no deberían estar relacionadas. Okay, entonces, es una ley teórica, a nivel conceptual, es profunda, ¿verdad? Es decir, implica muchas cosas mm, que no deberían estar conectadas o no están relacionadas, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a quedar aquí. El sábado es el quiz, ¿verdad? Igual, todo bajo las mismas condiciones. No sé si tienen alguna pregunta. Va a dar 2 horas y media, ¿verdad? Como siempre. Sí, lo mismo. Van a dar el mismo tiempo de 10 preguntas de marque con X y dos problemas de desarrollo de 40 puntos cada uno, ¿no? Y los 20 de las preguntas de marque con X. Hay preguntas conceptuales, ¿verdad? Entonces, es bueno que lean el material del libro, por ejemplo, lo de teoría cinética, lo de la distribución de velocidades moleculares, porque a veces tiran preguntas de esas. ¿Va a salir Entonces, dilatación, profe, o algo así? también sí, se evalúa dilatación. Lo que pasa es que de ahí, como le va a tocar, o sea, como son solo dos problemas, eh, no se van a evaluar todos, o sea, no, a un mismo estudiante no se le van a evaluar todos los temas, ¿verdad? Entonces, pero sí, por ahí ya escuché en el chat que hay problemas de dilatación. Hay gente que subió problemas de dilatación, ¿verdad? Y también, por ejemplo, los ciclos. ¿Se acuerdan que yo hice un problema de un ciclo donde eh, le daban el calor que entraba, el calor que salía, y le decían que calculara el cambio de la energía interna? Por ahí andan problemas de eso, ¿verdad? Entonces, pero sí se vio eso, ¿verdad? Y mezclas, me imagino que va a haber alguna mezcla, ¿verdad? Algún calorímetro ahí que le echan hielo y le echan eh, otras sustancias y le dice que calcule, por ejemplo, la temperatura de equilibrio o la cantidad de masa que se fundió o que se vaporizó, ¿verdad? Recuerden que aquí, si la temperatura de equilibrio está por encima de cero, ¿qué pasa? Lo que vamos a tener es una mezcla, o sea, la mezcla resultante es agua líquida, ¿verdad? Si lo que se echó fue agua y hielo, ¿verdad? Y si la temperatura de equilibrio es cero, lo que le está diciendo es que no todo el hielo se fundió. Entonces hay que proceder a calcular la masa de hielo que quedó, o sea, que no se fundió, ¿verdad? ¿Ok? O sea, hay que agarrar el calor latente ¿verdad? Y así para fusión, creo que era. Exacto. Sí, sí, sí. El problema le dice, la mezcla resultante está a 0 grados, ya le está diciendo que la temperatura de equilibrio es 0, ¿verdad? No calcule más, o sea, vaya a calcular la masa que experimentó el cambio de fase. Ahora, si de paso uno usa la ecuación calorimétrica y calcula la temperatura de equilibrio y le da por encima de 0, enseguida lo que hay que pensar es que todo se fundió. Lo que quedó fue agua líquida. Entonces, hay que calcular la temperatura de equilibrio porque ya la masa no tiene sentido porque ya todo se fundió.
¿Está bien? Ese ejercicio que usted dijo de un ciclo, así, donde estaba metiendo procesos isotérmicos y Ajá. isobáricos, creo que era, ¿verdad? Sí, ese fue uno que yo hice. Era un ciclo y entonces le daba el calor que entraba, el calor que salía. Creo que es un problema del cerebro. Lo tomé de ahí, pero no sé si en la 10ª edición aparece. Yo creo que ya lo quitaron. Yo lo había cogido de la 9ª edición, algo así. Pero es el típico, ¿verdad? Es un ciclo, ¿verdad? En donde le dice que calcule, por ejemplo, el cambio de energía interna. Ya sabemos que un ciclo, el cambio de energía interna es 0, ¿verdad? Entonces por ahí uno puede despejar alguna variable. Vean que en este examen no le pueden pedir que calcule calor a volumen constante ni a presión constante, porque eso se vio hasta el capítulo de teoría cinética. Se supone que ustedes todavía no saben hacer eso. Bueno, sí saben cómo hacerlo ya porque se les explicó en clase, pero a lo que voy es que no es un tema para evaluar, ¿verdad? Entonces, de que por aquello, pues le sale un problema de esos para que le digan al profesor, ¿verdad? O No, sea, no entendí de qué fue lo que dijo no él. le pueden decir que calcule calor a presión constante, el NCP delta T, porque eso es de teoría cinética. Pero sí se lo pueden darle calor. O sea, ya le pueden decir en un ciclo, en este proceso el gas absorbe tanto calor, o en este proceso libera tanto. O sea, sí le pueden dar los calores. ¿Ok? Lo que no pueden es ponerlos a calcularlos. O sea, con presión y con volumen constante. Porque es un tema del capítulo de teoría cinética. O sea, lo que no le pueden pedir es esto, que calcule el calor así. Es fácil, ¿verdad? Pero ahí no está ahí. NCP o NCV por delta T. Esto todavía no, Entonces porque no entra calor específico ni teoría cinética, no, sí, entonces. claro, no, calor específico sí, porque se Ah, dio en la primera ley. Teoría cinética no, porque recuerden que teoría cinética es para el cuarto quiz. Para el cuarto quiz es teoría cinética y segunda ley de la termodinámica. Para este quiz que viene, el de pasado mañana, es temperatura, dilatación, gas ideal y el capítulo 19 que es primera ley. En primera ley están las mezclas, ahí sí tiene que saber calcular calor como MC delta T o por cambio de fase. Recuerden que también hay los mecanismos de transferencia de calor, le podrían poner una barra ahí, ¿verdad? Esos temas sí entran. ¿Okay? Lo que no se puede calcular es calor así, NCP delta T o NCV delta T, porque esto es del tema o sea, apareció en el capítulo de teoría cinética, que se evalúa hasta el siguiente quiz. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces vamos a quedar aquí. Entonces, okay, pues nos vemos al regreso de la semana de desconexión. Hasta luego. bueno, profe, pura bien. Bueno, ok. Bueno, hasta luego.